Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a hacer uso del sensor de movimiento PIR. El sensor de movimiento PIR, como bien lo dice, detecta el movimiento. Este aplica una tecnología de radiación infrarroja y un lente de Fresnel en el cual nosotros podemos detectar el movimiento que las personas hacen o animales. En este caso mayormente se utilizan para personas. Cabe recalcar que el sensor PIR puede detectar el movimiento a un área de 110 grados como máximo. Entonces no se podría decir que es un área limitada, pero se aplica este tipo de sensor. En este caso vamos a aprender a cómo decirle con el sensor que cuando detecte el movimiento de una persona o un animal, o ya sea lo que nosotros para que lo vayamos a utilizar, el sensor va a mandar una señal de que detecta el movimiento, y mediante esa señal le va a decir al LED que se encienda. Para esto necesitamos crear el siguiente código. Más adelante les explicaré lo que sería el esquemático. Acá tenemos lo que sería el código. Bien, para empezar tenemos que definir nuestros pines en los cuales irán conectados tanto nuestro LED como nuestro sensor PIR. En este caso vamos a definir hashtag define para definir directamente y no colocar como int o otras variables. Utilizamos directamente para decirle que hashtag define pir 2. Aquí vamos a establecer de una vez que va a ser el pin digital número 2 de Arduino. También tenemos que definir el pin que se va a utilizar para nuestro LED. Entonces tenemos hashtag define LED 3. Esto quiere decir que el pin número 3 va a ser el LED donde va a entrar la señal de nuestro LED. Bien, después de esto tenemos que crear una variable int que se va a llamar valores igual a 0, que más adelante les enseñaré para qué lo vamos a utilizar. En voice setup vamos a establecer pin mode del PIR, input. Vamos a declararlo como una entrada de datos, ya que el sensor PIR nos va a mandar los datos que en el cual detecte movimiento, y cuando él va a detectar movimiento nos va a reportar a nosotros mediante Arduino que detectó movimiento. Entonces nos va a mandar esos datos, por eso se especifica como una entrada de datos. En este caso la entrada de datos se representa con la palabra input. En pin mode vamos a establecer el LED, output para que realicemos la siguiente función. En este vamos a establecer un pin mode de LED, output, ya que va a ser una salida de datos. En este caso va a ser una salida de voltaje para que nuestro LED pueda encender. Eso sería todo lo que se establecería en voice setup. Después vamos a pasar a lo que sería la función de void loop. Acá en void loop vamos a establecer lo siguiente. Establecemos que si los valores es igual a digital real del PIR, entonces aquí estamos diciendo que si los valores de igual a digital real del PIR, entonces aquí vamos a establecer que los valores que tenga el sensor PIR van a ser almacenados en la variable valores. Entonces aquí ya utilizamos la variable que les mencioné, que más adelante le vamos a hacer que valores es igual a 0, porque no puede iniciar en 1, ya que si no nos diría que hay movimiento. Entonces por eso lo establecemos en 0 para que nos inicie de un punto bajo. Establecemos un if que si los valores es igual a high, entonces que si los valores están en un nivel alto, que si el sensor PIR se enciende, por así decirlo. Cuando se enciende este sensor es cuando detecta el movimiento de la persona. Entonces cuando ese movimiento ocurra, vamos a decir que digital write de LED, high, nuestro LED se va a encender, va a estar en un nivel alto, y establecemos un delay de 1000 milisegundos que va a estar encendido durante un segundo. Digital write LED, love, vamos a decir que se apague el LED después de encenderse.
establecemos un delay de 1000 milisegundos y le decimos que hay que pues. Después vamos a establecer un else. El else nos va a poder dar una función que si el if no cumple, se va a cumplir el else. Entonces el else nos va a decir que el digital write led, low, porque si nosotros decimos que se va a encender pero no se va a quedar encendido de tal manera, entonces por eso establecemos este else, para decirle que cuando no esté detectando un movimiento o cuando los valores no estén en un nivel alto, la led se apague. Entonces esto sería lo del código, y ahora pasaremos a lo que sería el esquemático. Bien, acá tenemos el sensor PIR, como podemos ver acá, el sensor PIR, tenemos el LED, la resistencia, un protoboard, el Arduino y las diferentes conexiones que vamos a realizar. Bien, para esto tenemos que iniciar dándole positivo a lo que sería el protoboard. Para esto tenemos acá la entrada de voltaje que nos proporciona Arduino, que en este caso es de 5 voltios, y está alimentando nuestro protoboard, y por acá le estamos dando GND, que es tierra. Entonces, como podemos ver acá, nuestro sensor PIR tiene que ser alimentado con 5 voltios. Bien, para esto tenemos dos entradas en las cuales entra tierra, la potencia que va a ser VCC y la señal que vamos a mandar. Ahora vamos a ver cómo se realizan las conexiones una vez ya alimentada protoboard. Entonces, como podemos ver, le tenemos que dar tierra a nuestro sensor PIR, como podemos ver acá. Tenemos la potencia que es VCC y se va a alimentar con 5 voltios. Entonces la señal va a ser en el pin que tenemos acá, y nos va a dar la señal al pin número 2, como lo establecimos acá, que el sensor PIR iba a ingresar en el pin número 2. Entonces aquí está estipulado, ya se colocó allá. Luego tenemos nuestro LED. En este caso lo podemos cambiar de color. En este caso yo lo voy a poner azul para que podamos ver un poco mejor cómo es que este se enciende. Bien, acá tenemos lo que sería la entrada de nuestro LED, la cual irá conectada a Arduino, que es la pata positiva que se conecta, y lo tenemos conectado con una resistencia de 1K. Bien, después de esto lo tenemos que conectar al pin digital número 3, como lo estipulamos en el código. Acá lo podemos ver que se estipuló acá. Bien, y el otro se le tendría que dar aquí GND para que nuestro LED encienda. Bien, eso sería todo lo explicar del esquemático, y procederemos a lo que sería el funcionamiento del mismo. Bien, aquí le vamos a dar iniciar simulación, y como podemos ver, ahora no detectó ningún valor, pero cuando nosotros movamos se tiene que encender. Y como podemos ver, lo voy a acercar un poco para que podamos apreciarlo mejor y podamos verlo de una manera en la cual se aprecie mejor. Acá tenemos nuestro sensor acá, en el cual nosotros vamos a poder apreciar el movimiento. Lo bajaré un poco para acercarlo un poco más, y así podremos verlo. Entonces acá no está detectando movimiento. Entonces cuando nosotros movamos el movimiento, podamos ver que se va a encender el LED. Entonces procederemos a esto y le daremos acá. Entonces, como podemos ver, se está detectando movimiento, se enciende durante un segundo. Y acá, ¿por qué no enciende? Como les mencioné, el sensor PIR solo puede detectar a 110 grados. Entonces, si nosotros pasamos por acá, nunca nos va a encender, pero si nosotros entramos al rango, nos va a encender el LED. Entonces, este sería el funcionamiento total de nuestro programa con nuestro circuito, y podemos ver que sí funciona, en el cual consistía en encender un LED cuando el sensor PIR detecte movimiento. Y como podemos ver acá, el LED se está encendiendo cuando nosotros le damos algún movimiento, y cuando no detecta movimiento no se nos va a encender, como nosotros estipulamos acá en el código, que cuando no detecte movimiento el LED va a estar apagado. Bien, eso sería todo por hoy, y ese sería el circuito como tal, y como vimos, sí funciona.